Historias de amor sin final feliz, de Dayana Martínez de la Osa. El precio de la inmadurez. Aluminios de Tierra Bella era la fábrica más antigua de la ciudad y un pilar fundamental para sus habitantes. Fundada en honor a la ciudad homónima, proporcionaba trabajo y sustento a muchas familias. Santino, un hombre nacido y criado en Tierra Bella, trabajaba allí desde hacía 27 años. Respetado y querido por todos, vivía a pocas cuadras con su esposa Ana y sus 3 hijos, Santino, o Santi como lo llamaban para diferenciarlo de su padre, Nicolás y Ela. Mientras los 2 hijos mayores trabajaban en la fábrica, Ela, soñadora y consentida, se quedaba en casa con su madre. Un día, por azares del destino, Nicolás conoció en el mercado a un joven que llevaba pocos días en la ciudad y buscaba trabajo. Su nombre era Rodolfo. Ambos simpatizaron de inmediato, y Nicolás, con su habitual generosidad, decidió ayudarlo a conseguir un puesto en la fábrica. Cuando el señor Santino y Santi conocieron a Rodolfo, también quedaron impresionados por su disposición y amabilidad. Rodolfo era huérfano desde los 8 años y había vivido con una tía que lo echó de su casa apenas cumplió 18. Afortunadamente, ella le había enseñado a ganarse la vida desde muy niño. Sin embargo, unos 5 años después de dejar la casa de su tía, el almacén donde trabajaba cerró sus puertas. Desempleado y sin muchas opciones, contactó a un primo que vivía en Tierra Bella, quien le dijo que allí podría encontrar trabajo. Así fue como decidió mudarse y unos días después conoció a Nicolás. Rodolfo demostró ser un trabajador diligente y rápido para aprender. En poco tiempo se ganó el respeto y la amistad del señor Santino y sus hijos. Después de 2 meses de trabajo en la fábrica, la familia Santino decidió invitarlo a cenar. Rodolfo aceptó con entusiasmo. La idea de compartir una comida con una familia unida le recordaba su infancia antes de la muerte de sus padres y le brindaba un cálido refugio emocional. El fin de semana de la invitación, Rodolfo llegó a la casa del señor Santino con grandes expectativas. La señora Ana y Ela estaban llenas de curiosidad por conocer al joven del que tanto hablaban los hombres de la casa. No quedaron decepcionadas, y Ela en particular se sintió atraída por él desde el primer momento. Quizás fue amor a primera vista. Se miraron y ambos sintieron mariposas en el estómago. Durante la velada, sus miradas se cruzaban constantemente, algo que solo la madre notó, aunque decidió mantenerlo en secreto. Con esa primera visita, Rodolfo encontró una excusa para volver otros días. En ocasiones lograba hablar a solas con Ela, y así, poco a poco, su relación fue desarrollándose. Pasaron 3 meses antes de que Rodolfo decidiera pedirle a Ela que fuera su novia. Para su felicidad, ella aceptó, y su familia también estuvo de acuerdo con la relación. El noviazgo de Rodolfo y Ela floreció. Él visitaba a menudo su casa, y aunque a veces salían vigilados por los hermanos de Ela, no perdían oportunidad de estar juntos, riéndose, compartiendo sueños y aspiraciones. Rodolfo era más realista, mientras que Ela tenía una inclinación hacia las fantasías. Sin embargo, estas diferencias no impidieron que su amor fluyera naturalmente. Después de casi 2 años de noviazgo, Rodolfo y Ela se casaron. Durante todo ese tiempo, Rodolfo había ahorrado con esmero para organizarse y pedir su mano de manera adecuada. Cuando finalmente se arrodilló frente a Ela y le propuso matrimonio, ella aceptó dichosa, con lágrimas de felicidad en sus ojos. La familia de Ela también compartió su emoción. Había un aire festivo y de esperanza en la casa de los Santino. Un año después, nació un niño, fruto del amor entre Rodolfo y Ela. La llegada del bebé llenó sus vidas de una nueva alegría y reforzó el vínculo familiar. Rodolfo, a pesar de sus propias carencias emocionales, se dedicó completamente a su familia, trabajando arduamente y disfrutando de los momentos simples en casa. Fueron felices, al menos al principio. Pasaron 4 años desde su matrimonio y la felicidad que una vez los envolvió comenzó a desvanecerse. Ella no había dejado de ser la niña consentida, mimada y caprichosa que siempre había sido. Rodolfo siempre lo supo y nunca se preocupó demasiado por ello, ya que la amaba profundamente. Sin embargo, con el tiempo, las expectativas y deseos de Ela comenzaron a chocar con la realidad de lo que Rodolfo podía ofrecerle. Ela se volvió más presumida y codiciosa, queriendo más de lo que la tierra sencilla de Tierra Bella podría darle. Los conflictos comenzaron a surgir poco a poco. Ela se sentía insatisfecha y sus berrinches se volvieron más frecuentes. Rodolfo, en su intento por mantener la paz, optaba por no prestarle atención a estos arrebatos,
pensando que eventualmente pasarían. Nunca le puso límites ni mostró firmeza. Simplemente vivía para intentar darle todo lo que ella quería. Una tarde, mientras jugaban en la sala, Rodolfo decidió bromear con Ella, molestándola con un juguete de su hijo. Fue una broma inocente, pero él explotó como nunca antes lo había hecho. Su grito resonó en la casa y Rodolfo, confundido y herido, no supo cómo reaccionar. Decidió regresar a su trabajo, esperando que el tiempo enfriara la situación. Sin embargo, Ella, en un arrebato de ira y frustración, recogió sus cosas y junto a su hijo se dirigió a la casa de sus padres. Cuando llegó, sus padres, sorprendidos por su repentina aparición, intentaron calmarla. «¿Qué ha pasado, Ella?», preguntó su madre Ana con preocupación en su voz. «No quiero hablar de eso ahora, mamá», respondió Ella, su voz temblando de ira y lágrimas contenidas. Ana la abrazó, dándole tiempo para calmarse. Después de un rato, Ella se serenó y entre suspiros comenzó a contarles lo sucedido. «Es que Rodolfo no me entiende. Todo lo que hago parece estar mal a sus ojos. Hoy solo intenté relajarme un poco, pero él tuvo que empezar a molestarme con el juguete de nuestro hijo. Sentí que se burlaba de mí». Sus padres la escucharon con atención, tratando de comprender la magnitud de su frustración. Ella, todos los matrimonios tienen altibajos, dijo el señor Santino, tratando de mantener la calma. Rodolfo es un buen hombre, y esta situación no parece ser motivo para una separación. Hija, deberías hablar con él, añadió Ana. Quizás fue solo un malentendido. No puedes dejar que una pelea así destruya lo que han construido juntos. Pero Ella, aún dolida y terca, se negó a considerar la reconciliación. No le entienden, gritó Ella. Estoy harta, no puedo más con esta vida. Decidida a no volver, Ella dejó a su hijo al cuidado de sus padres y se fue a vivir con una amiga en las afueras de la ciudad. A pesar de la distancia, sus padres continuaron insistiendo en que reconsiderara su decisión, pero Ella se mantuvo firme. Pocos días después de haberse mudado, Ella decidió formalizar su separación. Con determinación, redactó una carta de divorcio y se la envió a Rodolfo. Al recibir la carta, Rodolfo sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. A pesar de las tensiones y las discusiones, en su corazón albergaba la esperanza de una reconciliación. Firmó los papeles con el dolor de quien se ve obligado a soltar a quien ama, esperando que este gesto demostrara su amor y respeto por Ella, y quizá la hiciera reconsiderar. Sin embargo, comprendía que Ella no tenía intención de volver, y con esa certeza su esperanza se desvaneció. Mientras él intentaba encontrar su camino tras la separación, conoció a Eitan, un hombre soñador y presumido. Atraída por su encanto superficial, comenzaron a salir juntos. En poco tiempo, decidieron casarse en secreto, sin informar a nadie de su familia. Un mes después, la noticia llegó a oídos de sus familiares a través de la amiga de Ella, que decidió informar a uno de sus hermanos. La noticia del matrimonio devastó a su familia. Sabían que Ella estaba cometiendo un grave error al apresurarse en una nueva relación después del divorcio. Rodolfo, al enterarse de este nuevo giro en la vida de Ella, se sintió profundamente afectado. Aunque había firmado los papeles de divorcio, siempre había mantenido la esperanza de una posible reconciliación. Desde que Ella se fue, Rodolfo continuaba visitando a su hijo todos los días y llevándolo a su casa los fines de semana. Sin embargo, después de enterarse del nuevo matrimonio de Ella, su rutina se vio alterada. Un viernes, durante una visita a sus suegros, les anunció: Este fin de semana no pude llevarme a mi hijo. Por favor, cuídenlo bien. Él y Ella han sido lo mejor de mi vida y merecen toda la felicidad del mundo. Las palabras de Rodolfo sonaron extrañas, como una despedida, pero la familia de Ella no sospechó nada. El lunes siguiente, Rodolfo no se presentó al trabajo, ni fue a visitar a su hijo. El martes fue igual. Preocupados, el señor Santino y sus hijos decidieron investigar qué le había pasado a Rodolfo. Supieron que él había renunciado el viernes, pero no había informado a nadie. Sus vecinos dijeron que no vieron ningún movimiento en su casa durante el fin de semana. Con el corazón en un puño, fueron a su casa. Allí encontraron el cuerpo de Rodolfo, rodeado de pastillas y fotografías de Ella. Las autoridades confirmaron que su muerte había ocurrido la noche del viernes. La noticia trastornó a todos. Un desamor había cobrado la vida de un hombre. Ella quedó en estado de shock al enterarse de la noticia. Durante los días de funerales, se sumergió en una profunda reflexión, meditando sobre el amor que Rodolfo le había brindado y la felicidad que había experimentado a su lado. En medio de su dolor, comenzó a reconocer su propia inmadurez y la naturaleza insatisfactoria de su matrimonio actual.
Se dio cuenta que su vida ahora era miserable y el arrepentimiento la abrumó. ¿Cómo había podido llegar a eso?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que Rodolfo había sufrido mucho en la vida, había perdido a sus padres a una edad temprana, y su tía lo había tratado como un sirviente, apenas dándole oportunidades para prosperar. A lo largo de su camino había sido estafado y traicionado por amigos. Sin embargo, cuando la conoció a ella, Rodolfo encontró un rayo de luz en medio de la oscuridad. Creía que todo el sufrimiento había valido la pena para compartir una vida de felicidad a su lado. ¿Cómo pudo olvidar eso? ¿Cómo pudo ser tan inmadura y dejarlo solo en su desesperación? El peso de la culpa la atormentaba, sin darle tregua a sus pensamientos. Los años pasaron, pero la felicidad seguía siendo esquiva para ella. Vivir con Ethan era una continua lucha contra la infelicidad. Él seguía siendo tan presumido como el primer día, mientras que ella se veía obligada a trabajar incansablemente para mantener a flote el hogar, ya que su esposo carecía de motivación y perdía trabajos por pura negligencia. Cada día el recuerdo de Rodolfo se colaba en sus pensamientos, pesando sobre ella como una losa de culpa. Ethan no perdió la oportunidad de recordarle su participación en la tragedia, utilizando la muerte de Rodolfo como una herramienta para hacerla sentir culpable y mantenerla sometida a su voluntad. Mientras tanto, su hijo continuaba viviendo con sus abuelos. Él sabía que allí estaba seguro y bien cuidado, pero no dejaba de lamentar la separación de su familia. A pesar de su dolor y su agotamiento, intentaba dedicarle el mayor tiempo posible a su hijo, esforzándose por ser una buena madre dentro de las limitaciones impuestas por su situación. ¿Y por qué no dejaba a Ethan? Tal vez porque en el fondo sentía que merecía ese castigo. Se culpaba por la muerte de Rodolfo y creía que vivir con un hombre que la hacía miserable era su penitencia. La autodestrucción se había convertido en su manera de expiar sus pecados, aunque en realidad solo la sumía aún más en un mar de desdicha. El peso de la inmadurez puede oscurecer la luz de la verdadera felicidad, haciéndote incapaz de reconocerla incluso cuando está frente a ti.